Hoy vamos a charlar de la enfermedad localizada y metastásica gracias a la ayuda del doctor Javier Pérez Altozano, oncólogo médico, y de la doctora Calero Domínguez, psicooncóloga. Buenos días a ambos. Buenos Buenos días. días. Si el cáncer asusta, creo que la palabra metástasis da pavor. Recordemos que hoy en día no existen muchos fármacos para luchar contra la metástasis. Entonces, de eso vamos a charlar hoy. Primero, ¿cómo se identifican los tumores? Bien, los tumores pueden llegar a la consulta del oncólogo de dos formas, o bien porque el paciente presente un síntoma, eh, el paciente presenta un síntoma de dolor, aparición de un bulto, pérdida de peso, algún síntoma guía por el cual se empieza un estudio y que se completa con un estudio radiológico, con una biopsia, se completa todo el proceso de estadificación, o bien porque en un estudio radiológico, sea por un estudio dentro de una campaña de prevención, como pueden ser las mamografías con el cáncer de mama, o un estudio radiológico por otra causa, un preoperatorio para una cirugía que no tiene nada que ver, pues aparece una lesión que no era conocida y que tampoco había dado síntomas, también se pone en marcha ese estudio de estadificación. Cuando finaliza este estudio, tenemos una, bueno, o bien el tumor va a cirugía, o si no va a cirugía porque no es un tumor que el abordaje sea quirúrgico, de una forma o de otra acabamos con el tumor en un cajoncito. A los oncólogos nos gusta poner los tumores en cajoncitos. Entonces, en función de la T, que es el tamaño, de la N, que es el número de ganglios linfáticos, de lymphatic nodes, N de nodes en inglés, y de la M, que son metástasis, pues en función de ese código, jugamos un poco a los barcos, T2, M3, M0, o T1, N1, M1, cada uno de esas diferentes combinaciones, para cada tumor es diferente, las metemos en un cajón, que es el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 o el estadio 4. Siempre de menor gravedad a mayor gravedad. El estadio 4, pues siempre por desgracia son cuando ya hay metástasis. Bueno, hay alguna excepción en algún tumor en particular, pero un poco a grosso modo. Y en función de esa clasificación, pues ya tenemos nuestras guías nacionales e internacionales para saber cómo tenemos que abordar ese tumor. Eso es un poco a vista de pájaro. Vale, entonces, por un lado tenemos los tumores sólidos y por otro los líquidos, ¿no? Sí. Sí, Entonces, dime, Valeria, perdona. ¿me explicas la diferencia? Bueno, es una diferenciación que en realidad a los oncólogos no nos acaba de gustar, pero sí que es verdad que es una forma de entendernos fácil con los pacientes. Los tumores sólidos los tratamos en su totalidad de los oncólogos médicos. Entonces son pues todos los tumores que se originan, que se asientan en órganos sólidos como son el colon, bueno, el aparato digestivo, que engloba el colon, el esófago, el estómago, el páncreas, la vía biliar, las mamas, por otra parte después están las mamas, sobre todo la mama femenina principalmente, después están los tumores de los pulmones, a nivel ginecológico, la mujer o genitourinario, y por otra parte están los tumores que se originan en las células de la sangre, que pueden ser, un poco resumiendo en dos grandes grupos, las leucemias y los linfomas. Las leucemias son territorio, al menos en España, tal como tenemos distribuidas las especialidades, son territorio exclusivo de los hematólogos, que tienen su parte hemato-oncológica, y los linfomas, yo creo que en un 80% de los hospitales son también territorio exclusivo de los hematólogos, compañeros nuestros con los cuales tenemos una relación excelente, y sí que hay un 20% de los hospitales, más o menos, que todavía también los oncólogos también tienen una experiencia y tradición de décadas atrás de tratar a los linfomas, y también se trata o son compartidos en comités multidisciplinares con hematólogos y oncólogos. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad cuando está localizada y cuando surge una metástasis o surgen metástasis? Bueno, el abordaje
pues por desgracia es completamente diferente y el objetivo terapéutico pues también. Cuando la enfermedad está localizada, yo creo que aquí tendríamos dos subgrupos, la localizada, realmente localizada, tumores muy pequeños o con muy poquita carga, sin carga de afectación linfática o con muy poquita carga. Ahí siempre se va a un tratamiento radical, ya sea con cirugía, con quimioterapia y radioterapia, primero con quimioterapia y después con cirugía. Los abordajes son diferentes en función de cada uno de los tumores. Después está la enfermedad localmente avanzada, que son tumores muy grandes a nivel local o con mucha carga linfática a nivel local. Estos tumores ya son más difíciles de abordar, pero también la intención es curativa, aunque es verdad que la eficacia de curación no es tan alta como el primer subgrupo. Y después, cuando saltamos a la enfermedad metastásica, también podríamos decir que hay otros dos subgrupos. Ya veis que los cajones, yo creo que el título de la charla de hoy puede ser el tumor en cajones. Porque acaba de dar título a Valerie. El tumor en cajones. Nos gusta mucho clasificar porque del orden del caos que es la enfermedad neoplásica, el cáncer es un caos a nivel celular y molecular, pues el intentar para los oncólogos racionalizarlo y colocarlo en categorías, yo creo que de ahí sale un mejor tratamiento. Bueno, decía que dentro de la enfermedad metastásica habría también dos subgrupos. Una, la oligometastásica, oligo significa poco en latín, creo, o en griego, creo que en latín, oligo, poco metastásica. Son la enfermedad cuando tiene una, dos metástasis, 3 a lo sumo, o unas poquitas muy próximas entre sí, y podemos ofrecer al paciente un tratamiento con intención curativa, radical, aunque también es verdad que evidentemente la tasa de recaída va a ser más alta. Y después está, esa categoría es pequeña, después está la categoría de metastásico por completo, con múltiples localizaciones, sin posibilidad de curación, y ahí el objetivo ya es un objetivo, que no me gusta la palabra, un objetivo paliativo, pero más que en contraposición a curativo, un objetivo que evidentemente no va a ser curativo, que lo que va a intentar es alargar la supervivencia del paciente lo máximo posible y sobre todo, incluso por encima de aumentar esa supervivencia, el mejorar los síntomas derivados del tumor y la calidad, en consecuencia, la calidad de vida del paciente. ¿Qué es una metástasis? Bueno, una metástasis es un grupo de células neoplásicas, de células malignas, tumorales, que bien sea por diseminación por vía sanguínea, por el torrente de la sangre, de venas y arterias, o bien sea por diseminación linfática, por la vía linfática, salen de su territorio localizado, del tumor o de los ganglios más locorregionales que llamamos, más cercanos al tumor, y ya esas células migran, llegan a otros puntos del organismo, ya sea órganos sólidos o otras cadenas linfáticas distantes, se asientan, forman un nido, nidifican y se ponen a crecer y a generar síntomas en ese punto donde se localizan y también a funcionar como diseminadoras de células a otros sitios más. Entonces, pues, evidentemente es la situación que no nos gusta a oncólogos, enfermeros y oncólogos y que intentamos siempre evitar o cuando ya está instaurada minimizar. Has mencionado la palabra paliativa. Es importante si recordemos lo que dijiste en la charla anterior, que se habla de cuidados paliativos en el mismo momento que se entra en una consulta oncológica. Es decir, que paliativo no significa que vas a morir el día siguiente. Es algo que tenemos en mente a menudo. Paliativos es como fin de vida y en este caso no es sinónimo, no siempre al menos, de fin de vida. Yo creo que es importante decirlo para evitar sustos inútiles en muchos casos. Efectivamente, por eso yo creo que es mejor la terminología cuidados continuos, porque una paciente con cáncer de mama operada, curada, que va a recibir un tratamiento adyuvante,
esta paciente recibe cuidados continuos, todo el tratamiento para las náuseas y los vómitos, todo el tratamiento para el malestar, para la neurotoxicidad, eso es cuidado continuo, es cuidado de soporte, pero esa paciente evidentemente no, afortunadamente no es metastásica, no es paliativa, no es terminal. Entonces, ese abordaje del tratamiento al paciente ya con metástasis, pues tendríamos que buscar una terminología que no fuera un tratamiento paliativo, porque yo a veces le digo a los pacientes, es un tratamiento no curativo, punto, como contraposición, porque el paciente bien no va a ser curable, pero en ese momento no es terminal. La palabra paliación, pues al menos en el castellano, lleva asociado un componente peyorativo o un componente de terminalidad que no siempre es la realidad, efectivamente. Ya, en este caso sería buscar una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que se pueda. Que es que las palabras son tan importantes. ¿Dónde se pueden localizar y cómo se detectan? Eh, podemos saber que es que hablaste de hace un rato de lo que podemos sentir en el cuerpo, que nos puede quizás llevar al médico porque hemos perdido peso o por lo que sea, sentimos una bolita en el pecho, por ejemplo, si se trata de cáncer de mama. Entonces, en ciertos tipos de tumores y de cáncer podemos intuir que nos está pasando algo. Además, ¿podemos intuir que tenemos metástasis o es algo que es absolutamente imposible? No, no, para nada. Por desgracia, hoy en día hay bastantes tumores. Hay tumores pues, como el cáncer de mama, que afortunadamente, al ser tan superficiales, al estar en una estructura, en un órgano que está fuera de lo que es el tronco, el organismo, pues son más fáciles la exploración y por tanto su detección es muchísimo más fácil y por eso afortunadamente se detectan, se diagnostican en estadios más precoces, más tempranos, en estadios 1, 2. Por desgracia hay tumores pues, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon en ocasiones, que su crecimiento es mucho más silente, mucho más silencioso, mucho más larvado y por desgracia cuando da síntomas, precisamente da síntomas porque ya hay metástasis creciendo y son muchas veces las metástasis las que dan los síntomas. Eh, los síntomas, bueno, las metástasis se pueden diagnosticar en cualquier tipo de tejido, se pueden encontrar en cualquier tipo de tejido del organismo, en cualquier órgano o sistema del organismo, porque al final todos nuestros órganos están irrigados por sangre y también tienen vía de comunicación linfática, entonces pueden llegar a cualquier parte. Es verdad que los órganos con más irrigación es más frecuente que sufran metástasis y además hay tumores que tienen apetencia por según qué tejidos. Pero bueno, sobre todo a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel cerebral y a nivel del peritoneo, que es la membrana que envuelve a los intestinos, son los puntos donde por diseminación sanguínea suelen ser los puntos con mayor frecuencia de metastatización de los tumores. Y los síntomas pues, pueden ser evidentemente muy variables en función de la estructura donde comienza a crecer la metástasis o metástasis. Hay sitios que fácilmente dan dolor, como son los huesos, que antes no los he nombrado, los huesos sobre todo si son huesos de carga, de los que soportan el peso de la persona, pues todavía duelen fácilmente y un poco rápidamente, pueden provocar falta de aire, de sensación de aire, de la respiración, si se llena el pulmón de metástasis, puede tener un fallo hepático, el paciente ponerse amarillo si asientan en el hígado o en la vía biliar, o puede tener síntomas neurológicos de episodios de epilepsia, dolor de cabeza, pérdida de la movilidad, si asientan en el cerebro. Evidentemente, pues eso en función del punto en el que crezcan, pues generarán unos síntomas que Los tumores silenciosos, hay también los cánceres ginecológicos que suelen, por eso es tan importante insistir en que las mujeres vayan al menos una vez al año a una consulta para saber si todo está bien. El hecho es que no siempre se encuentra el tumor primario. Eso significa que nunca se podrá silenciar
el cáncer que padece la persona? Bueno, yo creo que tú te refieres a la situación que llamamos el cajón desastre, este sí que es un cajón un poco desastre, que llamamos el cáncer de origen desconocido. Bueno, en esa situación es en la que encontramos un tumor diseminado, encontramos las metástasis de un tumor y no encontramos el origen, el primario. En ocasiones la biopsia nos ayuda mucho, nos orienta mucho. En otras veces la biopsia no nos orienta, no nos dice más que el primer apellido del tumor, el adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, pero no sabemos el origen. Para ello, hoy en día tenemos plataformas moleculares de estudio genético de los tumores que en ocasiones son muy útiles, pero también hay un tanto por ciento de ocasiones que tampoco acabamos de saberlo. Y bueno, entonces ahí tendríamos otra vez también dos situaciones. Podemos encontrar un paciente con una o dos metástasis que son abordables quirúrgicamente o mediante radioterapia, quimiorradioterapia, y sí que podemos ofrecer un tratamiento curativo. O nos podemos encontrar, como nos encontramos muchas veces, pues con muchísimas metástasis, un hígado polimetastásico lleno de metástasis que no es para nada abordable quirúrgicamente, metástasis a nivel linfático, pulmonar, peritoneal, y que no llegamos a saber el origen, o sí que tenemos una alta sospecha que sea un origen ginecológico o un origen digestivo, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? No se sabe, hay muchas teorías, pero no se sabe, porque hay tumores que bueno, tienen una altísima agresividad. La teoría es que son tan agresivos que en el origen primario crecen tan rápidamente que desaparecen y el origen primario se borra, entre comillas, pero han sido tan agresivos en su curso y tan rápido que han enviado rápidamente células por el torrente sanguíneo y o linfático, y ya lo que vemos en la fotografía es el final de las metástasis y no vemos el primario. Afortunadamente, gracias por una parte a las mejoras diagnósticas, a los TACs de alta resolución, a los PET-TACs y además PET-TACs muy diferentes, muy específicos que están surgiendo últimamente, y por otra parte, gracias a las plataformas de análisis genético de las firmas genéticas que con un trozo de tumor nos permiten ver un montón de genes, pues podemos afinar muchísimo más y el tanto por ciento de estos pacientes es cada vez más pequeño. Cuando quitamos el tumor primario, entonces cuando lo encontramos, ¿se acaban los riesgos de cáncer? ¿O eso no significa que no haya otras vías o que no se puedan desarrollar otros tumores o metástasis? Depende de cada tumor y depende del estadio en el que logramos operar, extirpar ese tumor. Hay tumores que su riesgo de recaída, el riesgo de recaída cero no existe. Si has tenido un tumor siempre vas a tener un riesgo de desarrollar una metástasis y de desarrollar un segundo tumor, pero es verdad que las diferencias entre tumores y entre estadios dentro de cada tumor son abismales. Hay tumores que con un 98%, además con los tratamientos adyuvantes complementarios que administramos hoy en día, el riesgo de recaída puede bajar al 1 o al 2%, es prácticamente inexistente, y hay otros tumores que son más agresivos pese a la cirugía y los tratamientos complementarios. Yo creo que, y hablaba de esto en la introducción, metástasis, la palabra es como terrorífica, parece una película de horror. ¿Metástasis es sinónimo de muerte, como lo piensan muchas personas? Pues hoy en día no, hoy en día yo creo que no tenemos que lanzar ese mensaje desde la oncología, desde las asociaciones de pacientes. Es verdad que hay situaciones en las que sabemos que la curación no va a ser posible, pero sí que hay situaciones, tipos de tumores y sobre todo terapias que tenemos actualmente en las que hoy en día pues metástasis puede llevar asociado una curación completa, si es esa situación que yo describía anteriormente de oligometástasis, de una o dos metástasis muy localizadas, y podemos ofrecer un tratamiento muy radical, quirúrgico y complementario con quimioterapia. Hoy en día incluso hay pacientes que por las características biológicas moleculares de su tumor y los tratamientos que tenemos hoy en día, pues puede ser que
que esas metástasis se reduzcan o incluso desaparezcan. Hoy en día somos capaces de revertir en un grupo pequeño de pacientes esa condición de metastásico y podemos hacer desaparecer una, incluso múltiples metástasis y que el paciente se convierta en un largo superviviente y se cronifique muchísimos años. ¿Qué tratamientos tenemos hoy en día para parar esta evolución de las metástasis? Yo creo que hubo un boom de quimioterapias cada vez más potentes y más efectivas, por una parte. Después la inmunoterapia, descubierta hace 10 años, incorporada cada vez más en los últimos años a más tumores metastásicos, ha cambiado por completo el paradigma de la enfermedad metastásica. Es verdad que todavía de una curación o de una cronificación muy larga solamente se beneficia un 20-25% de los pacientes, pero es verdad que eso es algo que no teníamos hace unos años. Y después están las terapias dirigidas, terapias diana, que llamamos, contra alteraciones moleculares muy específicas celulares, que también han cambiado por completo el paradigma de tratamiento de los pacientes metastásicos. Por eso es tan importante la investigación. No sé si nos escucharán desde el ministerio, no sé, pero vendría bien. Perdón. En caso de metástasis y de cáncer en general, se busca la calidad de vida para que el paciente viva lo mejor que se pueda. ¿Qué significa calidad de vida? Y aquí quiero el punto de vista del médico oncólogo, pero también de la psicooncóloga, porque me imagino que quizás no vais a tener la misma definición de la calidad de vida. Empieza tú, Raquel. Yo creo que la definición no va a ser la misma, pero el objetivo desde luego va a ser común. Empieza tú, Raquel. Mira, pues es un concepto estudiado dentro del ámbito en el que nos movemos. Es un concepto subjetivo, ¿no? Podríamos empezar a decir que la calidad de vida para cada uno individualmente es un concepto subjetivo. Javier me puede corregir, pero dentro del ámbito que nos compete, al final es ausencia de síntomas o control de ellos, ¿no? Ausencia de dolor físico, pero claro, el psicológico también está porque está dentro del concepto de salud, ¿no? Decíamos que la salud incluye los dos conceptos. Entonces, bueno, desde ahí, fijaos, yo os he ido escuchando y Valerie pues decía acertadamente que, claro, la metástasis, la palabra, que hay que cuidar las palabras, pero tampoco podemos obviar ni negar el concepto, cala, y eso condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de todo eso, ¿no? Pero claro, no es lo mismo enfrentarse a un tumor in situ, ¿no? Que a una metástasis, pues como decía Javier, inicial con 1 o 2, con posibilidad todavía, ¿no? Yo diría la palabra ilusión de curación, que no la haya. Por mucho que nos digan que no es igual a muerte, pero está claro que va a comprometer nuestra calidad de vida, porque al final esas metástasis van a ser sinónimo de síntomas, de molestia, ¿no? Durante todo el proceso. Y, perdón, pero tú te has enfrentado a personas que tiran la toalla porque no ven esperanza, porque hay muchas personas que ven todo lo que les ha quitado el cáncer y es verdad que quita muchísimas cosas. Y serán diferentes para cada uno, pero hay personas que se ven con metástasis y que no quieren más, no quieren nada. Yo tengo otro caso que es exactamente al revés de Michael Robinson, que era un amigo y que solía decir, es que no me va a quitar nada, es decir, hasta el último día yo voy a vivir. Entonces supongo que hay los dos tipos de planteamiento, ¿no? Según lo que cada uno puede también. Mira, Valerie, para que nos escuche, vamos un poco a contextualizar. Si yo os decía que el tipo de tumor, y es lógico, condiciona el estado anímico del paciente y el afrontamiento, la personalidad previa también hay que tenerla en cuenta. Entonces, no es lo mismo una persona con un estilo vital optimista que una persona que haya sido tendente a la depresión. Entonces, a tu pregunta y en afirmativo, te diría, a ver, Valerie, pues claro que me lo encuentro a pacientes incluso que tienen un riesgo de suicidio.
¿vale? Porque también tiene que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración de cada uno. A ver, fijaos, el cáncer llega a mi vida, vamos a poner un caso hipotético, en 30, 40 años, en el boom de mi carrera laboral, ¿no? En el boom de mi proyecto personal, y de pronto yo me veo dependiente y en una cama. Si yo no me voy a morir, pero si esto es lo que me espera, es que directamente esto es lo que yo escuché en un paciente, ¿no? Vamos, además reciente, a domicilio. ¿Qué sentido tiene ya mi vida, Raquel? Entonces ahí también nuestra función es muy importante, ¿no? Por lo menos que sea libre, que no sea el miedo el que elija, por el yo siempre digo, a ver, pero tú qué puedes hacer conmigo, Raquel, pero entonces a mí, ¿qué me vas a decir? ¿Tú me vas a quitar esto? Y digo, no, yo siempre digo, no. No, pero sí que encontremos sentido a esto, ¿no? Porque la persona pierde el sentido, entonces claro, hay un riesgo hasta de suicidio. Qué importante hablar de ello porque no se suele mencionar esta parte, es decir, que cuando hablamos de cáncer, y eso es un hecho, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, hablamos de buscar la forma de curar. Ahora hablamos más de calidad de vida, pero cuando pensamos en calidad de vida vamos a pensar inmediatamente a dolor, a que pueda quizá volver al trabajo, pero no se habla tanto de la parte emocional, porque aquí hay como dos niveles. Tenemos la enfermedad que nos ataca físicamente, pero hay la otra parte de la enfermedad que nos ataca y de forma muy violenta a nivel emocional y psicológico. Entonces, en este caso hay como dos enfermedades cuando empieza a atacar la parte psicológica. Es complicado esto y me... Hombre, claro, es correcto, por eso es importante la evaluación psicológica inicial del paciente, ¿no? Sobre todo en el momento de enfermedad avanzada, ¿no? Porque va condicionado también, y además, mira, la pincelada también del cuidador, que ahora esto ya es más grande, tal y como lo lleve el paciente, lo va a llevar el familiar, que se haga cargo de él. Bueno, además de la incomprensión eh, entre ambas partes, porque eso también es una realidad, es decir, que lo que vive el paciente de cáncer, solo él lo siente y a veces la persona que está enfrente, a pesar de toda su buena voluntad, ¿no? Es que esto no lo pongo en cuestión, pero no acaba de entender las quejas, entre comillas, porque tienen todo el derecho del mundo de expresar su malestar, pero no se entienden porque no hablan el mismo idioma. Uno va a ver signos quizás de vitalidad o de mejoría y la otra persona físicamente quizás va a tener esto, pero emocionalmente. Y es una carga más. Es decir, que el cuidador tampoco puede con todo, por eso tu figura es tan importante y por eso a mí no deja de sorprenderme el hecho de que no esté tan publicitada y tan presente. Bueno, mira, Valerie, yo antes de seguir a lo que has añadido sobre el cuidado, por aclarar, no es que el cuidador no entienda, sino desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es que el cuidador en su ánimo de ayudar, cuando no tiene formación, lo que hace es entorpecer las cosas, porque en su ánimo de ayudar lo que está es provocando, fomentando, acentuando en el paciente que coge un rol que no puede. Ya. El ser fuerte, el tú puedes, y es que el paciente no puede ni ser fuerte, ni puede volver a ser el mismo, ni está en situación de eso. Pero claro, al cuidador no le podemos atribuir esa carga porque el cuidador no tiene herramientas, no es psicólogo, no es experto. No sabe de intervención terapéutica en terapia centrada en el sentido de la vida, en autocompasión, etc., ¿no? Que son terapias validadas y eficaces para intervenir en enfermedad avanzada. Y Javier, tú en tus consultas, cuando tienes al paciente que viene acompañado, ¿tú ves así no una falta de comprensión, pero quizás personas que hablan un idioma diferente? Sí, yo de hecho veo lo que ve Raquel, pero adaptado a de lo que nos ocupamos los oncólogos más, que son los síntomas físicos, efectivamente. Yo decía que el objetivo, evidentemente, desde la psiconcología y del oncólogo
o el enfoque de lo que es el paciente, la calidad de vida en el paciente metastásico, el enfoque puede ser diferente o cada uno tenemos nuestra parcela, pero el objetivo al final es el mismo. Nosotros nos encargamos más, bueno, por una parte, si es posible, sin detrimento de la calidad de vida, aumentar la supervivencia, pero sobre todo de controlar los síntomas físicos. Ese dolor, esa pérdida de apetito, ese cansancio, y vemos efectivamente lo que decía Raquel, pero a nivel físico. Es muy frecuente la disputa en la consulta entre el paciente, que muchas veces es hombre, y la esposa, cuidadora, sobre todo por la comida. El paciente no tiene apetito, no es que no quiera comer, es que no tiene apetito, y la cuidador, que normalmente pues, es la esposa, que además por todo el... ¿No se me escucha bien? Ahora, sí. Ahora me lo ha sacado un poquito más. La cuidadora, que pues tradicionalmente es la esposa, que además que en esta sociedad nuestra que hemos heredado es la que lleva las cosas de la casa y demás, es la cocinera, y entonces lleva fatal el que no coma. Yo les digo siempre a los pacientes, ahora a las familias, al paciente le digo, entienda que ella, de la forma en la que se puede sentir útil y la forma en la que, donde ella se ve que puede intervenir, porque como dice Raquel, pues no tiene la formación de psicóloga y tampoco tiene la formación de médico y no sabe hacer otras intervenciones, no puede hacer otras intervenciones, pues evidentemente en casa, ¿qué puede hacer? Pues intentar que coma usted mejor. Y a la esposa le explico, usted imagínese el no tener apetito, pues cuando nos hemos pegado una comida muy grande en un restaurante y por la noche llegamos a casa y no cenamos porque no tenemos apetito. Imagínese que en ese momento alguien le estuviera diciendo hay que comer, hay que comer, hay que comer. Porque no será una sensación muy, muy desagradable el no tener apetito y tener que comer forzado. Entonces, bueno, pues evidentemente es complicado, como decía Raquel. Yo siempre ofrezco la consulta de psico-oncología en las primeras consultas que nos vemos. Creo que debería ser, de hecho, obligatoria, al menos una primera valoración. Después ya, pues si la psicóloga no lo cree o el paciente no quiere, pues no. Pero yo creo que al menos una primera valoración debería ser obligatoria, para al menos conocerse y que esté ahí guardado. Y si una cosa buena ha traído la pandemia, una de las pocas cosas buenas, es que creo que se ha acelerado el poner el punto de vista, el poner el foco sobre la salud mental de las personas, oncológicas y no oncológicas. Creo que por fin estamos empezando a tratar el tema de la salud mental con naturalidad. Creo que todos los famosos que hoy en día manifiestan sus problemas de salud mental, creo que están haciendo un favor enorme a la sociedad, ya sea Simone Biles, ya sea Dani Martín del Canto del Loco. Creo que es muy importante hablar de salud mental, porque asumimos que lo importante es la salud física, asumimos que la salud mental, si todo funciona en tu vida, tu proyecto vital y tu proyecto laboral, tiene que estar bien, y no es así para nada. Y bueno, y además el otro día escuchaba yo a una cantante que también hablaba de salud mental, explicaba que sigue teniendo esa visión peyorativa si vas al psicólogo, si tienes problemas de salud mental, de flojedad, de debilidad, de ser menos fuerte, de ser menos válido ante la sociedad, y te sigue poniendo esa marca, ese estigma, ¿no? Está con tratamiento antidepresivo, va al psicólogo. Bueno, pues que hoy en día es necesario ir al psicólogo y es necesario tomar un antidepresivo, y no por ello dejas de ser buen profesional de lo que sea, dejas de ser buen padre, dejas de ser buena pareja. Eres la mejor versión de ti, y si necesitas esa ayuda, necesitas esa ayuda. Igual que cuando se te infecta una muela, vas al dentista. Exactamente igual. Totalmente de acuerdo. Raquel, una pregunta, y quizás la última. ¿Cómo se gestiona el sentimiento de impotencia, tanto desde la figura del cuidador como justamente del paciente, que ya ve que no puede con nada? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se puede Bueno, ayudar a una sí. persona que se siente así? Vale, mira, me estás diciendo cómo se previene la fatiga por compasión, la claudicación familiar, ¿vale? De alguna forma. Entonces, sí, se llama así en términos, ¿no? En el contexto en el que nos movemos. Pues cubriendo las necesidades del cuidador, pero es que volvemos a la falta de los recursos. Es que el cuidador necesita un respiro, el cuidador necesita formación en cuidados médicos,
el cuidador necesita apoyo psicológico para llevar esto hacia adelante. Entonces, claro, son recursos que no tenemos. Y que se han quitado por culpa de la COVID también en algunas comunidades y todavía no han vuelto a ver. Entonces, esto es lo primordial. A ver, mira, yo a lo que decía Javier, a lo que decía, ¿sabéis cómo yo siempre he pensado que se arreglaría el tema de la figura? Independientemente de la falta del recurso, a que estuviera ubicada y contratada, no a nivel asociativo y a nivel privado, porque hay que decir todo alto y claro. Y una vez más, yo luego lo voy a volver a repetir. La psicología se tramita a nivel privado, es verdad que es costosa, sesión a sesión, o a nivel asociativo, con los recursos que se tiene y que se puede. Y no siempre se completan intervenciones psicológicas al completo porque no hay recursos. A ver, dicho esto, yo creo que si la figura del psicólogo estuviera, igual que se le hace una evaluación médica al paciente inicial, ¿no? Oncológica, se le hace una evaluación psicológica como parte del proceso, ayudaría mucho a naturar las cosas. Porque en esa evaluación psicológica se haría una nota informativa donde el psicólogo pues daría un diagnóstico, ¿no? Y además donde haría una recomendación del proceso, porque entenderíamos mucho y el oncólogo, el equipo médico, sabría mucho de ese paciente con esa evaluación psicológica, si va a adherirse o no al tratamiento, si tiene riesgo, oye, pues como hablábamos de suicidio durante el proceso, que a veces eso pasa, ¿no? Si cuenta con ayuda o no la cuenta, el cómo trabajar mejor con su familia, qué tipo de necesidad tiene el contexto familiar, si tiene contexto o no, porque os decía que de verdad que el modelo familiar está en crisis, que ahora nos encontramos con mucha gente que vive sola, que vive desplazado y que no vive en su ciudad y que no tiene un cuidador informal. Y entonces ahora vamos a la problemática de los paliativos, que es que no queda otra que hospitalizar sin recursos porque no hay una ayuda domiciliaria, porque no hay un contexto que ayude al paciente, porque los amigos están, pero los amigos en un trabajo por ley no le dan permiso en un trabajo para cuidar a un familiar, eso te lo dan a ti si es tu madre o es tu hija. ¿Entendemos? Pero si yo soy amiga, íntima amiga de alguien, a mí en mi trabajo me podrán hacer la consideración un día, pero la ley no me regula para que yo se me dé permiso para cuidar a mi amiga. Y eso es una situación que nos encontramos día a día en las unidades. Ya. Es un tema muy controvertido, es muy interesante y nos daría para que siguiéramos sacando pues, muchas charlas, que pudiéramos invitar pacientes a reflexionar sobre todas las necesidades que hay en todo este ámbito. Ya, pues nos deja que pensar todo lo que nos contáis. Muchísimas gracias a ambos. Seguiremos con el tema de la... Tenemos más charlas previstas y como lo habéis visto, me van a seguir encontrando titulares para estas charlas. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos. Hasta la próxima.